Galletas de maíz. Las galletas más fáciles y ricas sin gluten. Se deshacen en tu boca. Te encantarán estas galletitas de maíz porque además de que son súper fáciles de preparar, no necesitarás muchos ingredientes y quedan con un sabor espectacular. Acompáñame a ver la receta. Para empezar voy a cremar 90 gramos de manteca vegetal o de cerdo y 90 gramos de mantequilla sin sal con 150 gramos o 3/4 de taza de azúcar. Mucho mejor si los granos del azúcar que usas son finos. También es importante que la manteca y mantequilla estén a temperatura ambiente para que este procedimiento se te facilite. Pero bueno, voy a ir tallando y tallando hasta que todo quede bien incorporado. No deben verse trozos de la manteca ni azúcar suelta. La mezcla debe quedar con un color amarillo claro homogéneo. Cuando eso suceda, agregaré 2 huevos uno por uno. Comenzaré con el primero y añadiré también una cucharadita de esencia de vainilla. Batiré a integrar todo muy bien. Y mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Ok, ya que no vea restos de huevo en la masa, agregaré el segundo. Y ya que esté bien incorporado, es momento de añadir los ingredientes secos, para lo que mezclaré 300 gramos de harina de maíz nixtamalizada, que equivale a 3 tazas menos 4 cucharadas, con una cucharadita de canela molida y media cucharadita de sal. Aprovecho este espacio para recordarte que los ingredientes y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. En fin, ahora sí iré agregando los ingredientes secos por partes. Comenzaré con un poco y mezclaré a incorporar. Voy agregando la harina por partes para que así vaya verificando la consistencia y no me pase. Debemos obtener una masa suave y ligeramente húmeda. Pero bueno, ya que mezclé muy bien la primera parte, añadiré el resto y mezclaré nuevamente. Ahora, para darle un sabor aún más rico a nuestras galletitas, yo voy a agregar 50 gramos de nuez molida. Mezclaré nuevamente a incorporar todo muy bien. Y por último, voy a terminar de formar la masa con mis manos. Como ves, no estoy amasando, solo es cosa de juntarla y sentirla. Como te comenté hace un momento, debe quedarte una masa suavecita, húmeda, no seca. Si sientes que está algo seca, solo pon un poquitito de leche. Para mí no fue necesario, así está perfecta. Y créeme, huele súper rica. Pero bueno, la voy a colocar nuevamente en el bol porque ahorita voy a ir a encender mi horno a 180 grados centígrados, así que la voy a cubrir y la voy a dejar solamente unos minutos hasta que mi horno llegue a los 180 grados centígrados. Esto a mí me toma de 10 a 15 minutos aproximadamente. Ok, pasado este tiempo voy a cortar mi masa. Voy a tomar una porción que voy a colocar dentro de papel de hornear para que no se vaya a pegar a la mesa ni al rodillo. Aplastaré ligeramente con mis manos y posteriormente voy a ir estirando con un rodillo hasta que quede una masa de unos 5 a 6 milímetros de espesor. Quizá aquí te preguntes si puedes hacer esto en la mesa y con un poquito de harina. La respuesta es sí, solo que así corremos el riesgo de que nuestra masa llegue a quedar algo seca. Pero bueno, ya que tenga el espesor deseado, iremos cortando la masa. Yo aquí tengo un cortador circular de 6 centímetros de diámetro. Pero usa el cortador con el diseño que a ti más te guste, puede ser incluso un poco más chico o en su lugar también puedes usar un vaso sin problema. Ok, ya que corté todos los círculos, voy a retirar el exceso de masa. Y con cuidado iré tomando los círculos. Puedes, como yo, ayudarte con una palita, así será más fácil levantarlos. Posteriormente, voy a ir colocando en una bandeja con papel para hornear. También puedes usar una bandeja ligeramente engrasada y enharinada. Juntaré la masa sobrante y repetiré exactamente el mismo procedimiento.
estirando a unos 5 milímetros de espesor y cortando hasta terminar con la masa. Al ir colocando en la bandeja, deja un espacio de 1 centímetro entre una y otra pieza y te comento que en total a mí me salieron 25 galletitas. Pero bueno, es momento de llevarlas al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearé por 10 a 15 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas. Mis galletas estuvieron listas en 15 minutos. Al retirarlas voy a ir colocándolas en una rejilla para dejarlas enfriar. Como puedes ver, me ayudé con una palita. Esto es porque al sacarlas del horno van a estar muy suaves y se pueden romper. Lo que sigue es mezclar 100 gramos o media taza de azúcar con media cucharadita copeteada de canela molida. Además de la canela molida, puedes poner también un poco de ralladura de chocolate oaxaqueño para cubrir tus galletas. Quedarán igual muy ricas. En fin, después de unos 3 a 5 minutos de que saqué las galletas del horno, ya estarán un poco más firmes, así que las voy a ir sumergiendo en la mezcla de azúcar y canela. Puedes regresarlas en este momento a la rejilla para que terminen de enfriarse o como yo puedes ir colocándolas en una maderita. ¿A poco no se ven ya súper ricas? Son muy fáciles de preparar y quedan deliciosas. Ligeramente crujientes por fuera y muy suaves por dentro. Se deshacen en tu boca. Además, son unas galletitas sin gluten y con muy poquitos ingredientes. Pero bueno, antes de irme, quiero agradecer a Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo. No olviden dejarme un comentario para saber qué les ha parecido esta receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.